Amado Padre y bendito Dios, soberano Dios del cielo, creador de los cielos, de la tierra, Padre eterno, es por tu gran misericordia, por los méritos de Jesús, por la cual nosotros estamos aquí en este lugar. Gracias porque fue tu sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario, con la cual tú nos compraste. Y ahora te pertenecemos, Señor, y tu diestra nos sostiene, Señor. Y nadie nos puede arrebatar de tu mano, porque tu mano, que es la misma mano del Padre, es mayor que todos. En ti, Señor, estamos completos y seguros. Y en esta mañana ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu que mora en nosotros y está sobre nosotros, sea tu persona, Espíritu Santo, que nos dé luz para poder comprender las maravillas de tu palabra. Y en esta mañana tiene que ver, Jesús, con el juicio que fue llevado a cabo de forma ilegal. Señor, te ruego a través de tu palabra, de tus escrituras, que nos edifiques, que nos exhortes y nos consueles, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, y a cada uno de nosotros va a trabajar conforme de cómo estamos parados delante de ti y de cómo estamos obrando. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos y en todo el universo, en la tierra, en todo lugar, sea tu nombre maravilloso, Jesús, exaltado y honrado y adorado, porque solamente tú eres digno, Señor, de suprema alabanza. Solamente tú eres digno, Señor, porque tu nombre es maravilloso, Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, San Juan capítulo 18, versículo 12 al versículo 27. Dice las Escrituras: entonces la compañía de los soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente
de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Amados hermanos, en esta mañana nos encontramos en el Evangelio según San Juan y hemos visto cómo lo apresaron a Jesús y fue llevado ante Anás. Y esto estamos entrando en el famoso juicio ilegal que los hombres, tanto los judíos como los romanos, hicieron de forma ilegal sobre Jesucristo. Si hablamos del juicio que tuvo que enfrentar Jesús, hubo dos juicios. El juicio que hubo en un momento fue el juicio religioso y el juicio civil. En el juicio religioso hubo 3 audiencias. Primero, el juicio que enfrentó Jesús con Anás. Después lo van a ver, Jesús también sufrió otro juicio ilegal con el sumo sacerdote Caifás y luego también sufrió otro juicio ilegal delante del Sanedrín. De la misma forma, el juicio civil se llevó en 3 etapas. La primera etapa que enfrentó Jesús en el juicio civil fue primeramente, ¿con quién? Con Poncio Pilatos. Luego Poncio Pilatos se lo llevó a Herodes, que sufrió otro juicio, otro interrogatorio, y también vemos que luego Jesús, el tercer acto delante del juicio civil, fue otra vez ¿con quién? Con Herodes. Y vemos, hermanos, en la palabra de Dios cómo el Espíritu Santo, a través de aquel discípulo que amaba a Jesús, exalta y glorifica a la persona de Jesús por toda la Escritura, desde el principio en el Evangelio según San Juan. Vemos que el apóstol Juan, que es el discípulo que amaba a Jesús, siempre en el prólogo de Juan exalta las virtudes de Jesucristo, hablando y diciendo que Jesús tenía intimidad con el Padre por toda la eternidad. Hablando de Jesús en el versículo capítulo 1, versículo 4, que Jesús tiene existencia propia. Hablando que Jesús es el Creador. Hablando que Jesús, que era el Verbo, se hizo carne y todos vimos la gloria de Dios en la persona del unigénito Hijo de Dios. Porque el prólogo empieza: en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada fue hecho. Y dice en el Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos también que hubo una persona como no hubo nunca en la tierra, declarada por Jesús, que fue Juan el Bautista. Hombre más grande que Él nunca nació en la tierra. Porque Jesús habló de Él en Mateo capítulo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacieron de mujer, no se ha levantado un hombre mayor como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista habló y reconoció a Jesús como superior a Él, exaltándolo. Porque Juan 1.15 dice que Juan el Bautista dio testimonio de Él, diciendo, este es del que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que todos. Y Juan el Bautista, en Juan 1.27, él dijo, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de sus zapatos. Es más, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, habla ¿de qué? De la omnisciencia de Jesús, mostrando su gloria, sus atributos. Por eso Juan 1.48, cuando habla con Natanael, le dijo, ¿de dónde me conoces? A lo cual respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo de la higuera. Fue suficiente para que Natanael, a base de esa omnipresencia y omnisciencia de Jesús, declarase, ciertamente tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero también vemos que el Espíritu Santo toma a Jesús y lo glorifica, hablando de su omnisciencia de Jesús, con respecto a Juan capítulo 2, versículos 24 a 25, cuando Jesús hace un gran milagro, dice que muchas personas creyeron en Jesús, pero Jesús no se fiaba de ellos, porque sabía lo que había en el corazón del hombre. Y Jesús no necesitaba que nadie diese testimonio del hombre, porque Jesús conocía lo que había en su corazón. Vemos también que Jesús, a través del Espíritu Santo,
como Él es la imagen del Dios invisible, como lo declara la Escritura, como Él es la imagen del Padre que es invisible, Jesús declaró que yo y el Padre uno somos, hablando de esa unidad íntima, aún en su ministerio terrenal, cuando Jesús dijo, yo soy y el Padre uno somos, a tal punto que Jesús declaró, el que cree en mí no solamente cree en mí, sino cree en el que me envió, y el que me ve al que me envió. Vemos cómo es exaltado Jesús y Jesús exalta al Padre. Es más, el propósito del Evangelio según San Juan se declara en Juan capítulo 20, versículo 30 al versículo 31. Dice la palabra de Dios que el propósito del Evangelio según San Juan, que es glorificar la persona de Jesús, dice ahí la Escritura que muchas señales hizo Jesús, las cuales no están registradas en el libro de San Juan. Quiere decir que en Mateo, en Marco y Lucas sí están registradas otras señales. Pero el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero estas señales fueron registradas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo en Él tengan vida en Él. Por lo tanto, las señales registradas en el Evangelio según San Juan es para señalizar que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo verdadero, que no alcanzó a milagro para ser salvo. Lo que demuestra las señales, los milagros, es que el hombre entienda de que Jesús es el Mesías prometido, el Hijo de Dios, y declarando que Jesús es el Hijo de Dios, estamos declarando que su deidad. Es maravilloso, hermanos, ver cómo Juan, a través de la predicación y la exposición del domingo pasado, sigue glorificando a la persona de Jesucristo. Aún en el arresto de Jesús que se compartió el domingo pasado, cómo Jesús tenía completa soberanía en todos los acontecimientos que esa noche sufrió Jesús cuando fue arrestado. A tal punto que ustedes saben muy bien que Jesús, cuando vino esa turba de soldados con el tribuno, no se sabe si eran 200 soldados o 1000 soldados, pero un tribuno estaba a cargo de 1000 soldados y el tribuno estaba ahí, todos esos soldados con espadas y los alguaciles con cachiporra, juntamente con muchos fariseos y ¿con quién? Con Judas, vinieron a buscar a Jesús. A lo cual Jesús se adelantó y le preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos respondieron, a Jesús el Nazareno. A lo cual Jesús dijo, yo soy. Y en ese momento, el Rey de Reyes, con la autoridad del nombre del yo soy, que es el nombre de Dios del Antiguo Testamento, el cual Cristo lo aplica con tal veracidad porque es el Jehová del Antiguo Testamento, dice que todos los soldados, más de 1000 personas, hombres valientes, cayeron, se tiraron para atrás y cayeron de trompa al suelo, reconociendo de que el Rey de Reyes estaba declarando que su omnisciencia, su omnipresencia y su deidad. Y se postraron al suelo en forma de adoración. Y Jesús da una orden. ¿A quién buscan? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Yo le he dicho que yo soy. Por lo tanto, dejen de ir ¿a quién? A estos. Vemos como el rey, todos sus súbitos se postran, aún sus enemigos y lamen el polvo, declarando la majestad de Cristo, de su deidad. Y luego que se postran, Jesús dice, bueno, le he dicho que yo soy. Ahora dejen de ir a estos. ¿Qué pasó? Obedecieron, lo dejaron ir, pero a Jesús le arrestaron. Y siempre Jesús estaba con el Padre y el Padre con Jesús, porque Jesús siempre hizo lo que agrada ¿a quién? Al Padre. Porque Jesús cumplió a rajatabla el plan que tenía trazado Dios el Padre de antes de la fundación del mundo, y todo lo que Jesús hizo, se hizo para que se cumpliese ¿qué? La Escritura. Porque es necesario que el pastor sea tomado, herido el pastor, y las ovejas sean ¿qué? Dispersas. Y vemos cómo Dios, a través del apóstol Juan, Cristo es glorificado aún en su arresto. Y en esta mañana también, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, Cristo es glorificado también. Porque vemos en este juicio civil, en este juicio eclesiástico, cómo Jesús es glorificado. Y lo hace entre dos verdades de la doctrina de la palabra de Dios. De la gloria de Cristo,
la santidad de Cristo, la santidad de Dios, pero vemos también la pecaminosidad del hombre en el ejemplo del apóstol Pedro. Y él las entrelaza de una forma dramática para exaltar ¿a quién? A Jesucristo y para ver la pecaminosidad de Pedro. Y el primer punto que vemos, hay 4 puntos en esto. Primero vemos cómo Jesús es arrestado y llevado ante Anás, el sumo sacerdote. Luego cambia en el versículo 15 y se traslada de ese momento a la primera negación de Pedro. Luego vemos otra vez el interrogatorio de Jesús para luego ir otra vez al interrogatorio que tuvo Pedro, que negó a Jesús por segunda y tercera vez. Conforme a lo que Jesús declaró a Pedro: mira, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Entonces, ¿cómo empieza? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. En un juicio es legal cuando primeramente se trata de determinar la inocencia o la culpabilidad del acusado. Pero esto fue ilegal porque ya estaba determinado que Jesús muriese. Por esos corazones duros de los sacerdotes, saduceos, fariseos y escribas, y aún de los sumos sacerdotes, que por envidia a Jesús ya habían declarado su muerte en Mateo capítulo 12, versículo 14. Cuando en el día de reposo Jesús sanó la mano de un hombre que tiene una mano atrofiada, dice la palabra de Dios que, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirlo. Es más, vemos también la escritura que en Juan capítulo 11, versículo 49, Caifás ya había determinado matar a Jesús. Por lo tanto, ese juicio era ilegal porque no estaba buscando la inocencia o la culpabilidad de Jesús, sino estaban buscando la cita para condenar a Jesús con lo que ya habían ¿qué? Determinado. Pero no solamente era ese juicio ilegal por eso, sino que también fue ilegal. ¿Por qué? Porque no se permitía juzgar a nadie durante la noche conforme a la ley de los judíos. Y estos 3 juicios eclesiásticos fueron hechos de la 1 de la mañana a 3 de la mañana. Por eso este juicio fue ilegal. También fue ilegal porque el arresto de Jesús fue causa por una coimia, porque a Judas le pagaron 30 piezas de plata para que Jesús sea arrestado. También fue ilegal porque se le acusó a Jesús y se le pidió a Jesús que se acusara a sí mismo. Y también fue ilegal porque en el caso de la ley capital, es decir, la muerte del acusado, no se permitía dar la sentencia hasta 24 horas después de haberse hecho ¿qué? El juicio. Por eso esto es totalmente ilegal. Pero ¿a quién aparece? 2 serpientes, 2 víboras, 2 sumos sacerdotes, Anás y Caifás. En la Escritura, ustedes saben que siempre había un gran sumo sacerdote que estaba a cargo del templo y entraba una vez por año al lugar santísimo. Pero acá había 2 sumos sacerdotes. No lo digo yo, sino lo declara en la Escritura. En Lucas capítulo 3, versículo 2, dicen que en el tiempo que Juan el Bautista empezó su ministerio, dice la Escritura, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Y en Hechos capítulo 4, versículo 6, dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Vemos como Anás era sumo sacerdote, ya retirado, pero seguía con su oficio, y también Caifás, que era el sumo sacerdote que estaba realmente a cargo del templo. Pero todavía Anás tenía mucha autoridad. Y así como Anás era una serpiente, lo declaró Jesús, también lo era quien Caifás. ¿Y cómo era Anás? ¿Qué tipo de persona era? Bueno, era ambicioso, era orgulloso, era avaro. Anás tenía intereses en las cosas del templo. Por ejemplo, Anás tenía un porcentaje de interés de todos los animales, ovejas, palomas y bueyes que se vendían en el templo. Cuando era la fiesta de la Pascua, las personas que venían de otros lugares a Jerusalén
dice que en Jerusalén había 100.000 personas, pero el tiempo de la Pascua había más de 1.000.000 de personas. Es decir, había 900.000 peregrinos que venían ¿qué? A la fiesta de la Pascua a sacrificar ¿a qué? Un cordero que ellos mismos traían, o una paloma si eran muy pobres, o un buey. Y cuando venían al templo, en el patio de los gentiles, dice que por orden de Anás, esos que vendían palomas, corderos y bueyes, ¿qué hacían? El ganado, el bichito que vos trajiste, no puede participar del sacrificio porque le pasa esto y esto y esto. Tenés que dejarlo y comprar nuestros propios animales. Y de eso, por orden de Anás, Anás tenía ¿qué? Un porcentaje de lo cual se quedaba con dinero. A la vez, en el patio de los gentiles, estaba el lugar de los cambistas. ¿Qué eran los cambistas? Aquellos que tenían plata judía y la gente que venía de otra nación y tenía otro tipo de moneda, tenían que cambiar la plata de ellos por monedas judías porque solamente podían comprar corderitos, bueyes o palomas ¿con qué? Con la plata judía. Y entonces, un peso judío valía 160 de la plata extranjera. Que no era así, pero ¿por qué lo hacían? Por el afán de ¿qué? De las riquezas. De lo cual Anás tenía ¿qué? Un porcentaje. ¿Y cómo no va a odiar a Anás si Jesús se interpuso en qué? En su ministerio totalmente avaro de recaudar plata en las cosas santas, porque Jesús limpió el templo de los gentiles ¿cuántas veces? 2 veces. Registrado en San Juan al principio de su ministerio y registrado en Mateo en esa fiesta de la Pascua cuando Jesús fue crucificado. Jesús, al ver la hipocresía de los cambistas y de los que vendían bueyes, palomas y cabras y corderos, dice que hizo un látigo y echó a todos afuera. ¿Por qué? Porque tenía celo de la casa de Dios. Y en Mateo 24 Jesús echó afuera otra vez a esos cambistas y a aquellos que vendían palomas y corderos y dijo, escrito está, la casa de mi Padre será llamada casa de oración y ustedes la han hecho una cueva de víboras. ¿Qué pasaba con Anás? Lo odiaba y quería destruir ¿a quién? A Jesucristo. Por eso vemos cómo el primer interesado en hablar con Jesús, ¿quién fue? Anás. Que fue puesto al ministerio como sumo sacerdote por medio de ¿quién? De los romanos, a dedocracia. Y su ministerio duró 13 años. Luego, Grato lo despojó de ese sumo sacerdocio que tenía y lo puso a su yerno Caifás. Pero tanto el poder que tenía Anás en el templo, como saduceo que él era, dice que durante su sacerdocio pudo poner en el sumo sacerdocio a 5 de sus hijos y a 1 de su nieto. Miren la influencia y el poder que tenía. Pero no con los judíos, sino de tratar ¿con quién? Con el pueblo romano. Entonces vemos, ese tipo de persona era Anás. Su avaricia era tan grande, dice Josefo, en el libro de los judíos, Antigüedad de los Judíos, tan tristemente célebre que en los patios eternos del templo, que era el templo de los gentiles, se le llamaba el bazar ¿de quién? De Anás. Es más, dice también en Josefo que Anás murmuraba como serpiente. ¿Para qué? Para hacer un montón de transacciones con jueces y con los romanos. Así fue declarado quién Anás. Entonces vemos que este Anás fue el sumo sacerdote de este año juntamente con Caifás. Y lo que está llevando a cabo en ese juicio, buscar una cita por medio de la cual Jesús sea declarado culpable para matarlo, porque ya estaba resuelto. Porque dice el versículo 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Nosotros sabemos muy bien que como sumo sacerdote habló inspirado por el Espíritu Santo porque era necesario que Jesús muriera por el pueblo, de los judíos, y por todos los hijos de Dios desparramados por todo el mundo, que somos nosotros los gentiles. Pero que usó Dios en soberanía esa crueldad del corazón malo y perverso de Caifás, que quería matar y sacarse de encima ¿a quién? A Jesucristo. De tal palo
tal astilla. Así como era el suegro, así era su yerno, Anás y Caifás. Y vemos que la historia pasa ahora de ese juicio a la primera negación ¿de quién? De Pedro. Vemos dos interrogatorios, el de Jesús y el interrogatorio de Pedro, para exaltar a Jesús y para ver la pecaminosidad del hombre. Dice la palabra de Dios, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este hombre, que dice la Escritura, este discípulo que era conocido del sumo sacerdote, no es más y nada menos que Juan, el apóstol Juan. No vamos a hablar en detalle de esto porque hay mucha información que nos sacará mucho tiempo, pero está por la Escritura que es el apóstol Juan, aquel discípulo que amaba ¿a quién? A Jesús. Pero dice la Escritura que Jesús, en un momento de valentía, le dijo a Jesús: mirá, Señor, aunque todos se escandalizan de ti, yo no solamente estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo, sino también a morir contigo. Y no solamente dijo Pedro eso, sino que dijeron todos sus discípulos. Pero vemos que después que Jesús es arrestado, que todos los 11 discípulos que hicieron, se esparcieron. Pero Pedro, juntamente con Juan, dicen en los evangelios sinópticos que complementan toda la historia total de lo que pasó en estos juicios, dice que seguía a Jesús ¿de dónde? Desde lejos. Pedro seguía a Jesús desde lejos, primer punto. Dice, pero Pedro quedó afuera. Entonces a la puerta salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Él dijo: no lo soy. Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pedro ya negó a Pedro por primera vez. Y cuando vos negás a Jesús y cometés un pecado de negar a Jesús, Pedro, sin saberlo, se metió en esa cueva. ¿Y quién se encontraban calentándose ahí? Los alguaciles, que fueron los mismos oficiales que fueron a ¿qué? A arrestar a Jesús. Pero ahora la palabra de Dios nos lleva al interrogatorio de Jesús por medio de Anás. Y el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. Ellos saben lo que yo he dicho. Ustedes saben muy bien que en un tiempo, según el Evangelio de San Juan que se hemos predicado, el sumo sacerdote, juntamente con los fariseos, con los saduceos y los escribas, enviaron a los alguaciles para arrestar ¿a quién? A Jesús. Y cuando volvieron al templo, le preguntaron: ¿dónde está Jesús? Y ellos respondieron: jamás hombre ha hablado como este hombre. Y ciertamente Jesús, siempre las grandes verdades de yo soy la luz del mundo, yo soy el pan del cielo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, lo dijo en el templo delante de los fariseos, de los escribas y los saduceos. Y siempre predicó el evangelio públicamente. No era necesario preguntarle a Jesús. Era necesario únicamente preguntarle ¿a quién? A sus discípulos. Por eso Jesús le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Preguntan lo que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofeteada. Así responde el sumo sacerdote. Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Hermanos, en un juicio estaba prohibido por la ley golpear al acusado. Estaba totalmente prohibido pegar ¿a quién? Al hombre que estaba siendo enjuiciado. Esto le pasó al apóstol Pablo.
Fíjense en lo que dice la palabra de Dios en Hechos 23:2. Dice que cuando Pablo era ilegal golpear a un prisionero, especialmente a uno no acusado. Años después, Pablo estuvo ante el Sanedrín, también lo golpearon ilegalmente, en su caso, por orden del sumo sacerdote. Hechos 23:2. A lo cual Pablo, enfurecido por tal violación y suntate la ley, Pablo replicó: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Estaba prohibido golpear a un acusado. A Jesús lo golpearon. Aquellos que querían cumplir la ley estaban rompiendo la ley delante de aquel que cumplió la ley en todo su ministerio. En ese momento, el gran sumo sacerdote celestial estaba ante el sumo sacerdote terrenal. Pero el día de mañana, el gran sumo sacerdote celestial tendrá ante el juicio del gran trono blanco a todos estos víboras. Y serán acusados por todos sus malos hechos que hicieron. Confesarán a Jesús como Señor y serán echados al lado del fuego. Gloria a Dios por esto. Pero ahora la palabra de Dios dice que después de esto aparece otra vez la imagen ¿de quién? De Pedro. Y vemos otra vez cómo entrelaza el Espíritu Santo la segunda y tercera negación ¿de quién? De Pedro. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo también en el huerto con él? Negó otra vez Pedro y enseguida cantó el gallo. Vemos cómo también Cristo es glorificado acá, porque según el Evangelio sinóptico de Lucas capítulo 2, 22, versículo 50, dice que en el momento que Jesús era trasladado para ser llevado a Caifás, en ese momento Pedro negó por tercera vez ¿a quién? A Jesucristo. Y enseguida el gallo cantó 2 veces. Y dice la Escritura que vuelto Jesús vio a Pedro, y vuelto Pedro vio a Jesús, y Jesús los miró a los ojos. Y en ese momento Pedro se acordó de lo que había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Dice que salió afuera y lloró amargamente. Esto es mucha información narrativa. Ahora yo quiero aplicar todo esto a nuestra vida de forma para aplicación, ¿no? Porque la Escritura enseña, edifica, pero también nos exhorta para ser consolados. Entonces, vamos a aplicar lo que sucede esta noche acá, en nuestras propias vidas. Y muchas veces vemos en la Escritura a muchos hombres de Dios que en la Biblia registran sus pecados. Muchas veces lo vemos a David, a un hombre conforme al corazón de Dios, y muchas veces le caemos con juicio. He escuchado a predicadores decir: yo el día de mañana le voy a decir a David por qué hizo eso. Locura. Cuando el corazón de David es el mismo corazón que el mío y ustedes. Por eso dice la Biblia que empieza a estar firme, mire, que no caiga. Vemos a Pedro y muchas veces decimos: Pedro, ¿cómo negó 3 veces Pedro a Jesús? Y le caemos y lo ponemos ante el paredón y lo acriballamos a Pedro. Bueno, muchas veces nosotros, hermanos, sin tener miedo de que alguien nos golpee, y antes de que nosotros seamos llevados a un Sanedrín, muchas veces, como hijos de Dios, negamos a Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y qué es negar a Jesucristo, como hizo Pedro, aplicando a nuestra vida personal? Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Dijo eso Jesús a sus discípulos? Sí. Porque todo aquel que se avergonzara de mi nombre y de mis palabras en esta generación maligna y perversa, yo también lo negaré delante de mi papá. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos como iglesia el privilegio, que es una responsabilidad maravillosa, de predicar el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Porque el único y gran mandato que tiene la iglesia
en personas redimidas que nacieron de nuevo, es la gran comisión de ¿qué? Jesús dijo, por tanto, id y predicad este evangelio. ¿Por qué causa? Porque toda autoridad se ve en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por tanto, id y predicad este evangelio a toda criatura. Y a los que creen en mi nombre, que sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a ellos todas las cosas que yo les he encomendado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y muchas veces nos excusamos delante de las personas de predicar el evangelio porque decimos, la verdad que no estoy capacitado para dar testimonio de Jesús. La verdad que yo miro a estas personas con ese intelecto que tiene porque es un médico, ¿qué le voy a hablar yo de Jesús a él? O hablamos con personas que vemos en la calle que están en bancarrota espiritual, en lo físico, y no nos acercamos a ellos y nos excusamos. ¿Qué le voy a predicar a este? ¿Qué va a conocer a este? A Cristo. Y son todas excusas, que es pecado, porque la verdadera y la única excusa por la cual nosotros no predicamos a Cristo, ¿sabes cuál es? Lo que dijo Jesús. Jesús dijo, el que se avergonzare de mi nombre y de mi palabra, está en esta generación maligna y perversa. El motivo único por el cual yo no doy testimonio de Jesús, ¿sabe cuál es? Por más que la carne me ponga un montón de pensamientos y excusas, ¿sabes cuál es el verdadero pecado? Es porque nos avergonzamos de Jesús, de su nombre, y nos avergonzamos ¿de qué? De su evangelio. ¿Saben por qué? Porque lo dijo Jesús. No hay excusa. La única excusa, el único pecado por el cual no predico a Cristo es porque me avergüenzo de Jesús y de su palabra. Es así de simple, como dice el Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote. Y en el Evangelio según San Juan están registradas las 3 negaciones de Pedro de forma separada. En ningún evangelio sinóptico están manifestadas como según San Juan. ¿Saben por qué? Porque Jesús en el capítulo más adelante restaura el ministerio ¿de quién? De Pedro. Y Pedro, que se acobardó delante del amigo de Malco, delante de la criada y delante de los alguaciles, después que fue lleno del Espíritu Santo de Jesús, juntamente con Juan y Pedro, en Hechos capítulo 6, lo vemos dando testimonio delante de quién? Del sumo sacerdote Caifás, del sumo sacerdote Anás y de todos los fariseos, escribas y saduceos. Vemos cómo Jesús restauró a Pedro. Y Pedro lo vemos predicando el evangelio ante aquellos que enjuiciaron a Cristo de forma ilegal y de modo totalmente perverso. Entonces, hermanos, nosotros que hemos nacido de nuevo, quiero que dejar bien claro este punto. Muchas veces negamos a Cristo como le hizo a Pedro, por no dar testimonio de Jesús y no identificarnos con Cristo en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, en la calle o ante aquellas personas que necesitan a Cristo. Y muchas veces negamos más a Jesús que lo que hizo Pedro. Por eso vemos nuestra carnalidad y vemos la gloria de Jesucristo. Pero ahora Jesucristo está intercediendo por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Y si tenemos miedo de predicar a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Pedir a Dios que nos dé valentía para predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Acompáñenme a Hechos. Capítulo 4. Pedro y Juan son encarcelados porque por medio de la predicación y los milagros que hacían en el nombre de Jesús, más de 5.000 personas creyeron ¿en quién? En Cristo. Entonces dice la palabra de Dios que Anás y Caifás, versículo 6 del capítulo 4, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio le preguntaron, ¿con qué autoridad o en qué nombre habéis hecho esto?
Y en el tiempo pasado, cuando Jesús se acobardó delante de ellos mismos, de esos sumos sacerdotes, da testimonio. Nosotros, por más que ustedes nos prohíban hablar de Cristo, no podemos callar de lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Porque primeramente es totalmente necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, luego que lo amenazaron, lo echaron afuera. Y Juan y Pedro fueron a la iglesia. Y dice la palabra de Dios que Juan y Pedro le contaron todas las cosas que los judíos le dijeron. A los que ellos dijeron en el versículo 23, capítulo 4. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que, con todo denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y uno de los ministerios del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios es dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Y uno de los mandamientos y uno de los testimonios que un hijo de Dios debe dar es identificarse con Jesús, de dar testimonio de Jesús. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación. Y yo te pido, hermano, y ruego en el nombre de Jesús también por mí, que todas las mañanas me levanto para que Dios me dé esa autoridad que ya está en mi corazón para hablar con denuedo como debo hablar del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Ustedes saben cómo termina el Sermón del Monte. Todo hombre que oye mis palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Pero todo hombre que escucha mis palabras y las pone por obra, le compararé con ese hombre que edificó su casa sobre la roca. Así termina el Sermón del Monte. ¿Y cómo empieza? Bienaventurados los pobres y humildes de espíritu. Bienaventurados por causa mía si son perseguidos. Bienaventurados los que lloran por causa del Evangelio. Bienaventurados cuando son perseguidos por causa de mi nombre. Ustedes cuando tengan enemigos, oren por vuestros enemigos. ¿Cuándo sucede eso? ¿Sé cuándo yo voy a tener enemigos? No enemigos carnales, que este me hizo mal, en el cual yo debo perdonar. No enemigos de distinta hinchada de fútbol. Enemigos, ¿por qué causa? Por identificarme con Cristo. Debo orar por ellos. Debo ser sal y luz, claro que sí. ¿Cuándo me van a perseguir a mí? Cuando me identifiquen con Cristo, el mundo va a fijar sus ojos en mí, me van a empezar ¿a qué? A perseguir. ¿Cuándo yo voy a orar en lo secreto para que mi Padre que está en lo secreto me recompense en público? Él me recompensa en público cuando yo predico su evangelio con denuedo. Estoy cumpliendo ¿qué? El propósito de Dios, de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el propósito de Dios es forjar en nosotros ¿qué? La imagen de Jesucristo. Y la imagen de Jesucristo se cumple en nosotros cuando obedecemos el principio de la gran comisión de predicar el evangelio. Porque siendo luz, soy luz. Porque siendo sal, soy sal. Porque siendo una lámpara,
no me avergüenzo del Evangelio ni del nombre de Jesús, sino que la lámpara la pongo arriba, anuncio a Jesucristo y anuncio su nombre. Y por causa de eso sufro persecución y tengo unos enemigos, y por el cual lloro. Por eso sigo ofrendo los secretos, para que el reino de Dios sea extendido en otras iglesias, en otras ciudades, en otros pueblos, como se hace en este ministerio. Por eso ayuno, para que Dios realmente su poder, la carne sea totalmente sometida a la obra del Espíritu Santo y siga haciendo la voluntad de Dios. Todo tiene que ver ¿con qué? Con la gran comisión. Si no, la imagen de Cristo en mí y en vos no se forja. Lo que empieza a manifestarse en nosotros cuando no hacemos eso, si hemos nacido de vuelta, en nuestra propia carnalidad, que luchamos por poderes dentro de una congregación y queremos ser más grandes que los demás. Pero Cristo forja la imagen en nosotros cuando empezamos a dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Somos templo del Espíritu Santo. Jesús dio testimonio de la verdad delante de Anás, y vamos el día de mañana delante de Caifás, delante del Sanedrín, delante de Poncio Pilato, delante de Herodes y delante de Poncio Pilato. Y Él es nuestro sumo sacerdote, así como a Pedro lo puso otra vez en el ministerio, Dios también quiere hacer eso con nosotros. Es el momento de que nosotros pidamos perdón de cuántas veces hemos negado a Jesús. Porque esto es así, hermanos. Y pedirle a Dios que nos dé el poder que está en nosotros para hablar con denuedo la palabra de Jesús, como hace que todo siervo de Dios. Así que, hermanos, miremos a Pedro con ojo de misericordia. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo pensás que fue la mirada de Jesús cuando lo miró a Pedro? ¿Lo habrá mirado con enojo? ¿Viste lo que hiciste? ¿Viste que yo te lo dije ya? No. Jesús los miró con misericordia y con verdad. ¿Y qué fue la verdad que se le reveló a Pedro? Él se acordó de lo que Jesús le había dicho. Y él salió afuera amargamente y lloró. Pero Jesús, como su sumo sacerdote, lo restauró. Y Él está ahora a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros para que cumplamos ese ministerio de la predicación y exposición de tu palabra. Y así sea salada y sea iluminada la ciudad de Rosario o donde estemos por medio de la exposición del nombre de Jesús y su evangelio. Amado Padre y bendito Dios, es en el nombre de Jesús, Padre, que en esta mañana te damos gracias primeramente a ti, Jesús, porque te dejaste atar como los corderos del sacrificio delante de los soldados, y como cordero fuiste llevado delante de tus trasquiladores y diste testimonio de la verdad. Te acusaron injustamente, pero Señor, tú cumpliste a rajatabla la voluntad de Dios, conforme a la que ya estaba todo trazado. Pero como también, por otro lado, la humanidad de Pedro, la cual es nuestra debilidad de la carne, nuestra pecaminosidad. Y vivimos a Pedro, Señor, que te negó 3 veces, pero muchas veces nosotros, con poquito menos, Señor, de cosas, también te negamos. Lo mismo, no dando testimonio de ti, Jesucristo, porque tu Espíritu da testimonio a nuestro corazón de cuando estamos delante debemos hablar de ti. Y muchas veces nos excusamos y negamos con pensamientos de no predicarte. Pero el único excusa, ¿cuál es? Es realmente que nos avergonzamos de vos y de tu palabra, Señor. Por eso, Padre, como iglesia te pido que nos perdones, Señor. Y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu el cual está en nosotros, nos dé esa valentía para hablar tu evangelio y hablarlo con denuedo como conviene. Porque, Señor, la gran comisión es predicar tu evangelio y dar testimonio de ti, Jesucristo. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y es en ese propósito donde tú estás forjando nuestra imagen, porque tú dejaste un ejemplo de pisadas para que nosotros sigamos. ¿Cómo vamos a ser quebrantados y experimentados en quebrantos si no predicamos el evangelio?
¿Cómo vamos a amar a nuestros enemigos realmente si no predicamos el Evangelio? ¿Cómo vamos a ser recompensados en público cuando no predicamos el Evangelio? Señor, te ruego y te pido en el nombre de Jesús que nos perdones y ahora, Padre, que a partir de ahora, Señor, vivamos vidas congruentes a tu llamado, a predicar el Evangelio. En el glorioso nombre de Jesús. Amén.